Gracias por continuar con nosotros aquí en La Pizarra. El día de hoy, en la charla viral, vamos a hablar sobre un tema muy interesante llamado los efectos psicológicos que ha traído consigo la pandemia o que, bueno, va a traer consigo más adelante y que quizá todavía no estamos viendo. Sobre eso vamos a reflexionar. Para eso nos acompaña el doctor Pedro Yáñez Camacho, quien es actualmente el coordinador del programa de psicología. Para empezar esta conversación, antes saludo a mi compañero Abraham Flores, que se encuentra desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hola Abraham, ¿dónde andas? ¿Cómo andas? Continuamos aquí en la Plaza Bicentenario del ICSA para continuar precisamente con esta charla viral del día de hoy, un tema que nos compete pues a todo el mundo, ¿verdad? Estamos en estos medios digitales y obviamente estamos dentro de una comunidad global que está siendo afectada el día de hoy por la pandemia. Por ello hemos invitado al doctor para que platiquemos poquito, doctor, acerca de las consecuencias que pueden existir dentro de la población a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, a raíz de todas las situaciones que ha soltado o se han derivado de la pandemia. ¿Qué tipo de consecuencias o qué tipo de efectos puede sufrir la población debido a la pandemia? Gracias, Abraham. Gracias, Noé, por la presentación. Es un gusto estar con ustedes y dialogar un poquito sobre estos temas pues que nos conciernen y que nos han afectado bastante. Pero también ahorita, más adelantito, si gustan, podemos hablar sobre un poco sobre algunas opciones que podríamos tener para contrarrestar estos síntomas de los que vamos a plantear. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues como ya lo planteaste, ya llevamos más de 10 meses en un estado de contingencia, en un estado de problema sanitario, justo donde hemos tenido que adentrarnos a un confinamiento y a una modalidad que ha cambiado todos nuestros usos y costumbres en los últimos meses, que ha cambiado nuestras formas de vivir la vida y que ha cambiado sobre todo la simpatía ante la vida que disfrutábamos y ahora lo que enfrentar. Entonces, sí, pues es bastante. Hay toda una condición emergente en cuanto a lo psicológico y a lo fisiológico también. Pues recordemos que pues nuestro cuerpo está diseñado para tener un equilibrio entre lo mental, lo emocional, lo físico, lo social también. En ese sentido, pues al minimizar nuestra actividad física, al pedirnos que no salgamos y que no tengamos esta actividad social, pues obviamente se queda desfasado. La actividad mental se acelera, pero la actividad fisiológica se minimiza y esto ocasiona una serie de síntomas que ahorita vamos a platicarlo y que pues tenemos que enfrentarlos justamente con la esperanza de volver a condicionarnos de la forma en la que estábamos antes. Entonces, pues más o menos eso estamos viviendo, una actividad mental y cognitiva muy alta y una actividad física muy corta, y esto desequilibra nuestro... Doctor, ¿considera usted que hay algún grupo en particular que pudiera ser más vulnerable? Yo recuerdo que al inicio, por ejemplo, existía mucha preocupación por las personas que padecen de alguna adicción o por el mismo encierro, ¿no? En las familias. ¿Hay algún grupo en particular que usted considere que sea más vulnerable todavía ante esta situación? En este momento, Noé, todos los grupos son vulnerables. Okay. ¿Sí? Obviamente hay unos más que otros, pero en este momento todos son vulnerables. O sea, vemos afectaciones tanto en niños y niñas, adolescentes, adultos en temprana edad, jóvenes. Vemos afectaciones en adultos de mediana edad y adultos tardíos. Obviamente, el abordaje para tratar de las sintomatologías, pues sí, ya es diferente de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Y ahorita trataste un tema muy importante sobre, por ejemplo, a las personas consumidoras de sustancias, pues obviamente también se acrecenta su sintomatología, pero no solo eso, sino personas que no fueron o que no tienen un problema de consumo de sustancias,
es probable que comiencen también a manifestar cierto grado de consumo de sustancias derivado de esta ansiedad que se manifiesta por estas situaciones. ¿Cuáles son los síntomas que realmente se están manifestando en la población general? Pues justamente hay muchos estudios ahorita ya, en el momento de la pandemia, en cuanto inició, se comenzaron a hacer diversos estudios en diversas universidades a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Aquí también en la UACJ tenemos varios estudios que hablan sobre la sintomatología relacionada con el COVID, con la pandemia. Entonces, nos indican los mismos síntomas en la mayoría de los resultados de estas investigaciones y también la evolución de los síntomas. Por ejemplo, en los primeros 3 meses, en la esperanza de que todo terminara rápido, los síntomas eran diferentes, eran tristeza, era enojo y era hartazgo. Ya quiero salir de esto porque estábamos en marzo, si recuerdan, ya quiero que en julio esto vaya a terminar y me incorporo a mis funciones. Pues no fue así. Entonces teníamos tristeza, enojo y hartazgo, y luego, después de los 4 o 5 meses, empezamos a descubrir sintomatología más severa, depresión y ansiedad en particular. ¿Sí? Entonces viene esta sintomatología depresiva con una tristeza más profunda, con un cansancio corporal, con una fatiga fuerte de querer continuar con estos funciones en línea y todo esto. Por ejemplo, ahorita que preguntaba sobre un grupo, pues uno de los grupos más afectados son los estudiantes, desde nivel primario hasta universidades, quienes tienen que ajustarse y tratar de cumplir con las condiciones académicas de una universidad o de una escuela de esta forma, y que es complicadísimo. Entonces cambian los síntomas y viene, te decía, el estrés, la ansiedad y la depresión, y luego van evolucionando también hacia la agresividad, hacia la violencia intrafamiliar, hacia la indolencia y no entender al otro, no ser empáticos en las situaciones. Y pues no se diga, me voy a adelantar un poquito, conforme va avanzando y vamos viendo que hay muchos decesos y que varios de esos decesos y esas muertes son familiares nuestros, amigos nuestros, conocidos nuestros, pues está después esta parte del duelo, que un duelo vivido en medio de una contingencia como esta es muy diferente a un duelo en un periodo regular. Entonces, básicamente ese es el panorama de síntomas que vamos teniendo hoy. Ahora bien, doctor, hablando de grupos en concreto, bueno, voy a plantear una doble pregunta. Esta situación de la pandemia vino a afectar más a los grupos o a las personas que ya padecían un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión. Esta situación vino a agravar estos casos, ¿verdad?, complicados. Y la segunda pregunta, ¿qué tanto habrá aumentado, por lo menos en nuestra región? ¿Qué tanto ha subido, el caso de depresión y de ansiedad a raíz de la pandemia? Claro, esa es una excelente pregunta, porque como dices tú, tiene dos vertientes. La parte médica, biológica, en donde obviamente tenemos la información científica de que el virus afecta a personas, afecta todavía más y entra en un estado de riesgo una persona con diabetes, hipertensión, obesidad, pero también en la parte psicológica, todas estas personas que ya estaban diagnosticadas o que ya estaban teniendo síntomas de depresión y de ansiedad antes de la pandemia, pues obviamente se agravan en estas condiciones, ¿no? Y eso nos pone en un reto muy importante porque quienes estaban atendiéndolos, pues ahora resulta que no pueden atenderlos de manera presencial y tienen que configurar su estilo de atención y de servicio médico psicológico a un estado de línea en donde no es para nada lo mismo, donde las condiciones son muy diferentes, no se puede realizar los mismos ejercicios psicoterapéuticos, etcétera, pero la psicología encuentra la forma, o ha encontrado la forma en los últimos años de tratar de mejorar el servicio en línea para seguir atendiéndolos. Pero bien lo dices tú, las personas que ya tenían una condición psicoemocional o psicológica se vino a agravar bastante, ¿sí?
Entonces, esto da pie también a mencionar que todo, realmente, la mayoría de los países, y México no se quedó atrás en su servicio de salud mental, pues abrió una serie de líneas de atención en crisis, una serie de servicios psicológicos desde las universidades, desde las dependencias de gobierno, para tratar de atender las 24 horas a quien lo necesite, independientemente del proceso que ya haya llevado antes de la pandemia. La respuesta es sí, Abraham. Se agravaron los problemas de las personas que ya venían con un diagnóstico previo. Doctor, menciona ahorita sobre esto de las instituciones y lo hemos visto en el ámbito pues del sector salud, ¿no? Que esta preocupación por el que exista espacio hospitalario para atender pues a los enfermos, pero ahora también vemos la necesidad, ¿no? O sea, creo que era una necesidad que ya existía, ¿no? Pero que ahora se hace evidente de que el sistema de salud incorpore o se fortalezca pues el tratamiento psicológico, y que yo creo que expone esa realidad. No sé si usted esté de acuerdo y qué piensa sobre esto, ¿no? La importancia de fortalecer la atención psicológica en el sistema de salud, pero también en todas las instituciones. Completamente de acuerdo, Noé. Yo creo que también en áreas de comunicación, así como en la psicología, así como en cualquier ciencia, esta contingencia vino a ponernos a prueba y a darnos un diagnóstico de cómo estábamos, ¿sí? Y la psicología obviamente recibió unas muy buenas sacudidas para entender que el servicio psicológico, las regulaciones de psicología, pues pudimos encontrar dónde estaban nuestras áreas de oportunidad, o hemos podido ver poco a poco. Y realmente, sí, podemos encontrar un Instituto Mexicano del Seguro Social con muchas deficiencias en cuestiones de atención psicológica, podemos encontrar una institucionalización, cualquiera que me menciones, pudimos ver las áreas de oportunidad que tenían. Y aquí, para hablar primeramente de mi casa, también nos dimos cuenta de los rezagos que teníamos en cuestiones de atención psicológica dentro de nuestra propia universidad y también obviamente aquí en la localidad. Entonces, justamente este casi año ya nos ha permitido diseñar programas, vincularnos mucho más entre nosotros y pues tratar de aperturar esta atención psicológica, no pensándola de manera temporal, sino que la contingencia nos haya ayudado a instalarla y que se quede de manera permanente, tanto en lo presencial cuando podamos regresar, como en línea, estos servicios de atención las 24 horas. Muy bien, y en ese punto, la siguiente pregunta, perdón, adelante, doctor. Lo quería mencionar justamente porque los síntomas pues no se van a acabar en cuanto nos den el semáforo verde, ¿verdad? O sea, los síntomas continúan, claro. Derivado de tanto de esta contingencia como de los que quedaron pausados y se tiene que seguir tratando. Entonces, esto tiene que ser permanente porque va a continuar la sintomatología por unos cuantos años. Muy bien. Doctor, nos desprendemos de este tema o de este punto a la siguiente pregunta. Tenemos un primer nicho para nosotros o para ustedes como especialistas en el tema, maestros y alumnos. ¿Qué pueden hacer ellos si están padeciendo ansiedad, si están padeciendo incluso depresión, ¿verdad? Dentro de esta situación, ¿a dónde acudir con ustedes? ¿De qué manera? Perdón, incluyo maestros porque también los maestros se enfrentaron con este choque fuerte, ¿verdad? Del tener que impartir clases ahora de esta forma virtual. Así que también a ellos les afectó de esta manera y de otras maneras. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Con quién acercarse? Y también lo invitaría, si la respuesta se puede hacer extensiva, pues a la comunidad general. Sí, por supuesto. Bueno, existe muchas opciones a nivel nacional, que ahorita no es necesario inclusive hacer la diferencia entre lo nacional, lo estatal y lo regional, ya que el estado virtual o en esta parte en línea, pues obviamente un servicio psicológico que se otorga en la Ciudad de México se puede otorgar obviamente a una persona. Entonces, hay
bastantes opciones de atención en nuestro país. Está Ciudadano MX, está los centros de integración juvenil, está la línea telefónica de Educatel, que está dando atención psicológica. Hay un sinfín. Sin embargo, hablemos de lo que tenemos aquí en casa. Antes de mencionar cuál es este servicio, es muy importante resaltar algo que mencionaste. Todos estamos expuestos a esta sintomatología y el servicio debe ser generalizado para cualquier persona. Por ejemplo, el que brindamos aquí en la universidad y el que echamos a andar hace algunos meses es el Programa Universitario de Salud Mental y Habilidades Socioemocionales. Este programa, obviamente lo que resalta son actividades que ya veníamos haciendo y actividades nuevas. Por ejemplo, la primordial es anunciarle a la comunidad constantemente y diariamente que la universidad tiene un centro de atención psicológica que en este momento es gratuito. Cuando es presencial se cobra una cuota mínima de 50 pesos por consulta, pero en este momento es gratuito para toda la comunidad juarense. Bueno, para cualquier persona, inclusive de otra persona, de otro estado, de cualquier otra ciudad. ¿Qué hacemos ahí? Atención psicológica, simple y sencillamente. Hay 5 psicoterapeutas como empleados, pero también tenemos a todos los estudiantes de posgrado. Estamos hablando de gente que ya es psicóloga y que está estudiando maestría o doctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que todos ellos están a disposición también para atender de manera psicológica dentro del Centro de Atención Psicoterapéutica, del Centro de Atención Psicológica SURE. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 40, entre 35 y 40 personas que están listas para atender. También hay algunos docentes que colaboran con esta misma función, atendiendo en línea todos los días en el centro de atención. Entonces, ¿a quién se atiende? A cualquier persona, sea docente, sea estudiante, sea familiar del estudiante, sea trabajador de la comunidad, estudiante de otra escuela, a quien lo solicite en este momento. Y para eso tenemos a cargo del centro a la maestra Ana Cecilia Gutiérrez de la Peña, quien está muy al pendiente del correo electrónico de SURE, así es, sure@uacj.mx, y lo que hace es estar canalizando con su equipo de trabajo las diferentes consultas. ¿Qué otras actividades tiene este Programa Universitario de Salud Mental y Habilidades Socioemocionales? Pues conferencias en línea. Todo el semestre pasado estuvimos todos los sábados al mediodía, dando una conferencia taller, vamos a llamarle conferencia taller, porque justamente ahí dábamos tips, opciones, ejercicios para reducir los síntomas de los que ya hablamos: ansiedad, estrés, hartazgo, ira, tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Si bien las conferencias no suplen a una psicoterapia, bueno, es información generalizada que puede surgir, psicoeducación, y también ahí mismo se les invitaba a incorporarse a un proceso psicoterapéutico. Este programa, ya no sé si me estoy extendiendo mucho, este mismo programa Programa Universitario de Salud Mental también tiene una sorpresa académica, que es el diseño, los anuncio por aquí. Próximamente vamos a abrir la especialidad en Psicología Clínica y Salud Mental. Surge también de las ideas, de las propuestas del futuro. Estamos esperando y diseñando toda la parte metodológica académica para que el próximo año ya esté funcionando nuestra primera especialidad en institutos especiales, que es la especialidad en Psicología Clínica y Salud Mental. Y así diferentes profesionistas o profesionales del área de psicología puedan especializarse todavía más, ya sea gente que esté en la comunidad o estudiantes egresados de la licenciatura que hagan su especialidad y tengan las herramientas para atender no solamente lo actual, sino las consecuencias en los próximos años que van a surgir de todo esto.
Muy bien, doctor. Pues creo que entonces sería importante mencionarlo para la audiencia. La universidad sigue brindando este servicio de atención psicológica a través del SURE y pueden escribir un correo a sure@uacj.mx. ¿Estoy en lo cierto? Así es. También existe una página de Facebook que es SURE, Centro de Atención Psicológica, y ahí mismo, ya sea en la primera página o en el inbox, captamos la información rápidamente de quien vaya solicitando algún servicio. Excelente, pues ahí está un servicio que también ofrece la universidad a través de la coordinación o la licenciatura en psicología y bueno, este anuncio, ¿no?, sobre esta especialidad que pronto podremos ver aquí en la universidad y que estaremos compartiendo aquí a través de diferentes plataformas. Doctor Yáñez Camacho, muchísimas gracias por concedernos estos minutos, platicar de este tema muy interesante. Seguro que no será la última vez que lo busquemos para seguir hablando sobre esto y reflexionar, ¿no?, y ponerlo a disposición de la audiencia, un tema tan interesante y que nos debe invitar, como creo que usted lo ha dicho, a reflexionar y sobre todo a llevar como un área también de oportunidad en el campo del conocimiento. Con mucho gusto, Noé. Gracias a ti también, Abraham. No me quisiera ir sin comentar algo sí, claro, último respecto a la contingencia. Recordemos que estamos entrando en un proceso de vacunación y este proceso de vacunación que nos da una luz de esperanza para poder pues salir de este problema en cierta medida, es importante que lo hagamos de manera tranquila y ordenada, y para eso pues habría que luchar contra toda esta situación que ahorita tenemos. Lo que les sugeriría, si ustedes me lo permiten, pues es obviamente estar siempre bien informados de manera oficial. Esto quiere decir que información que no es oficial y que podemos rescatarla todo el día del Facebook que estamos verificando, pues puede ser contraproducente en cuestiones de síntomas. En ese sentido, pues intentemos ver la información oficial de la Secretaría de Salud para ver cómo va este proceso de vacunación y ser pacientes, ser empáticos con el personal de salud y tratar de acomodarnos a este proceso que ojalá y sea un último jalón que vamos a quedar en esta contingencia para salir este mismo año. Así es, pues gracias por la recomendación, doctor, definitivamente importante. Bueno, doctor Camacho, Yáñez Camacho, muchas gracias por compartir con nosotros, doctor. Y bueno, pues aquí seguimos en comunicación. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, aquí continuamos en La Pizarra.